Estamos en contacto con el economista Nadine Argañarás, que se encuentra en estos momentos en Barcelona. Le vamos a pedir una ayuda a Nadine para entender un poco la jugada del gobierno en materia económica. Esta mañana en Radio Mitre hablé con él acerca del blanqueo, pero hay mucho más, el impacto en la economía. Hola Nadine, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches, ¿cómo estás? Un gusto. Igualmente para mí, igualmente para mí. Nadine, estamos hablando de un ajuste gigantesco, ¿no? ¿Hay que calificarlo así? Sí, estamos hablando de un ajuste de los más grandes que se ha hecho en la economía argentina. Para que la gente entienda, prácticamente el ajuste equivale a bajar un 20% el gasto público. O sea, si Argentina gastaba 100 pesos, que pase a gastar 80 pesos, ¿sí? O sea que es una dimensión muy, muy grande. El ajuste, Jorge, se va a empezar a ver a partir de ahora, porque a partir de las subas de impuestos, de los recortes de gasto, vamos a empezar a ver el impacto en la economía, lo vamos a ver en las provincias, lo vamos a ver en todas las ciudades, porque se achica la torta, y al achicarse la torta, obviamente todo se va restringiendo y algunos la van a pasar peor que otros, pero en general todos vamos a estar con un ajuste encima. Ese ajuste tiene una particularidad que se está dando con una liberación de precios. Lo estamos viendo, ¿no es cierto? La inflación en diciembre va a ser del 25, del 30% probablemente, y esa liberación de precios, que se va a dar también en enero y en febrero de manera importante, va a pegar muy fuerte en los salarios reales. O sea que ahí vas a tener una doble vuelta de ajuste, ¿no es cierto?, por una caída de poder adquisitivo de los consumidores. Ese es el contexto, diría, marco, madre, dentro del cual se va a mover la economía argentina y la sociedad argentina en los próximos meses, en la medida que esto se sostenga, ¿no? Nadine, Milei en la campaña gritaba "la casta tiene miedo" y la gente, la multitud que lo seguía también recitaba "la casta tiene miedo". Hasta el momento, las medidas de ajuste impactan a la casta porque, por lo que estoy viendo, la casta es mi vieja, que es jubilada con la mínima, los asalariados, los laburantes, ahí sí pega de lleno el ajuste de Milei. Digo, para arriba, también impacta aquí a lo que Sí. Milei menciona como casta. ¿Le llega esto? El ajuste va a ser para la clase media, el más significativo, para los jubilados, si es que, porque el gobierno dice que no quiere la ley de movilidad porque por decreto va a definir jubilaciones que le permitan a los jubilados no perder contra la inflación. Bueno, si eso es así, es muy bueno, pero hay que verlo, ¿no es cierto? Lo que pasa, Jorge, que como te decía antes, acá el golpe rápido lo dan los precios y el salario ya va de atrás. Entonces después, por más que vos acomodes el salario a la inflación, si no recuperas ahora, ya arrancas con una pérdida hacia adelante, ¿no es cierto? Pero no, el ajuste es de la economía. Por supuesto que también cuando uno mira el decreto de desregulación, cuando mira el proyecto de ley ómnibus que se ha enviado al Congreso, hay muchas cuestiones, Jorge, de cambios micro, ¿sí? Microeconómicos, de cambios de mercados, de funcionamientos, de la salud, de la educación, de un montón de cuestiones que van a tener impacto, ¿no es cierto?, sobre varios sectores. Pero acá la economía tiene que hacer un ajuste y, como te digo, la clase media va a ser, en principio, la que más va a aportar a eso en los próximos meses y en el próximo año. Bueno, hay una discusión entre los economistas, está bien, había que frenar la emisión indiscriminada, sin respaldo, los billetitos del estanciero con los cuales nos estamos manejando. Ahora, ¿crees que en el plan de Milei está contemplada también la productividad, un fomento a la producción, a la industria, o el plan es solo secar la plaza y gastar menos? No, yo creo que en la concepción del gobierno, digamos, congelar la cantidad de dinero, achicar la cantidad de dinero, es la clave, ¿no es cierto?, para derrotar a la inflación. Pero, bueno, obviamente que eso lo están acompañando con todas estas desregulaciones que lo que buscan, ¿no es cierto?, es impulsar la actividad económica privada, pero como te digo, la vas a impulsar en un contexto, ¿no es cierto?, de recesión interna. Por eso acá los sectores que más van a tener dinámica van a ser los sectores exportadores, que no solo tienen un tipo de cambio real
mucho más competitivo ahora, sino que va a haber muchas regulaciones que van a beneficiar el crecimiento de la actividad exportadora. O sea, va a haber dinamismo en muchos sectores. Lo que hay que pasar, Jorge, hay que pasar los próximos 6 meses, que van a ser muy duros, por supuesto, mucho más para aquellos más golpeados, para un jubilado, por ejemplo, si realmente no se le da con este decreto una compensación que lo deje igual al menos que la inflación, bueno, claramente van a ser meses muy duros, pero el gobierno apuesta que se van a pasar y bueno, que de acá ya a 8 meses, 10 meses, se podrá empezar a bajar la tasa de inflación. O sea, lo que se busca, Jorge, es eliminar la causa de la inflación en Argentina, ¿sí? Que ha sido el déficit fiscal que se ha financiado de una forma, de otra, pero siempre terminando en un crecimiento de pesos, de moneda, ¿no es cierto?, por encima de la demanda y generando una inflación sostenida en el tiempo. Lo que el gobierno busca es eliminar esa causa básica. Eliminar esa causa básica tiene costos sociales importantes y ahí creo que el gobierno tiene que tener un manejo muy importante de la puja distributiva que se va a dar dentro de este contexto. ¿Se puede comparar esto que estamos viendo con el gobierno de Menem, esta ola privatizadora? ¿Sería aventurado de calificar esto como un menemismo tardío? Tiene concepciones del gobierno menemista. Ahora viste que todas las empresas públicas se van a transformar en sociedad anónima y, bueno, o se buscan privatizar o se las busca dar a los empleados. Eh, o sea, tenés un concepto de desregulación de la economía, que es eliminación de trabas para que cualquiera entienda, ¿no es cierto? Es eliminar restricciones, eliminar trabas. Eso es desregular la economía, para que la oferta y la demanda fluyan lo más libremente posible. Es privatizar, ¿para qué? Para que las empresas que dan pérdida, hoy las empresas del Estado te pueden dar hasta 1,5 puntos del Producto Bruto de pérdida, es decir, el Tesoro tiene que estarlas asistiendo con dinero, con transferencias por una suma importante. Bueno, si vos las privatizás, dejás de tener esa pérdida como Estado y además se genera, digamos, una dinámica en la economía que ya pasó en aquel momento, pero todo eso tiene costos porque quienes están dentro de ese esquema pierden, ¿no es cierto? Entonces tenés desregulación, privatización y en este caso una eliminación del déficit fiscal. Acá se pretende eliminar el déficit fiscal, no bajarlo, sino eliminarlo. Entonces, son cambios muy significativos que se pretenden implementar. Nadine, contame algo del blanqueo. ¿Es importante el blanqueo? El gobierno lanza un blanqueo. ¿Es parecido al blanqueo anterior? Sí, tiene parecidos. El gobierno busca, estimo yo, por lo menos una exteriorización de unos 50.000 millones de dólares como mínimo. El gobierno genera un incentivo porque, bueno, establece alícuotas crecientes. Si vos aceptás en los próximos días que vas a entrar al blanqueo, vas a pagar un 5%. Si esperás 6 meses, vas a pagar un 15% de sectorización. Tiene otro condimento que, digamos, es llamativo, que hasta 100.000 dólares quien blanquee no va a pagar nada, va a pagar por encima de los 100.000 dólares el que blanquee más y quien blanquee menos no va a pagar nada. Incluyen también cuestiones novedosas como las criptomonedas, criptoactivos. Eh, bueno, con esto el gobierno ¿qué busca? Busca por un lado generar ingresos ahora porque es un impuesto por única vez que se paga. Luego busca generar más recaudación de bienes personales porque todo eso que se blanquee pasa a incluir la base imponible de bienes personales. Y paralelamente está sacando una moratoria impositiva para también generar un ingreso extra, ¿no es cierto? Probablemente el gobierno apunte, Jorge, a que un 15, un 20% del ajuste fiscal que quiere hacer en el 24 lo aporte el blanqueo y la moratoria impositiva. Creo que ese sería el escenario más optimista para el gobierno y es lo que debe tener como un objetivo a lograr. Nadine, gracias por tus explicaciones. Te mando un abrazo. Muchas Un gracias. gusto hablar con vos, que tengas buenas noches.